Hola, es un gusto presentarme. Mi nombre es Pedro Ochoa, soy estudiante de la Universidad Santo Tomás de pregrado de estadística. Y hoy les voy a enseñar cómo programar una estructura de control selectiva en PCIN con el siguiente ejercicio. Entonces el siguiente ejercicio dice la siguiente forma. Retomando, entonces el ejercicio que me correspondió fue la pregunta 19, que dice lo siguiente: con la siguiente tabla se clasifica el nivel de flexibilidad de mujeres y hombres. Elabore un flujograma al estilo PCIN que permita determinar el grado de flexibilidad de una persona adulta. Entonces empezamos a abrir PCIN y podemos ver la siguiente estructura. En un lado tenemos los operadores y funciones. En este caso vamos a usar los operadores lógicos y los operadores relacionales, que nos permitirían clasificar la flexibilidad tanto para masculino como femenino. Y al otro lado tenemos los comandos, que nos permitirán realizar el algoritmo para que tenga las sentencias y dar así un resultado adecuado para el problema que se nos está presentando aquí. Entonces le ponemos el título al algoritmo. Entonces ponemos nivel de flexibilidad en adultos. Entonces, como podemos ver, se nos marca error ya que no se permiten espacios. Entonces, para evitar eso se escribe, se pone un rayo al piso para que no suceda el error como, como se presenta por ahora. Entonces, como siguiente paso vamos a definir nuestras variables. Entonces, definir género. ¿Cómo? Lo definimos como carácter ya que representa en sí, no representa un número para hacer una operación o para asignarle un valor en sí. Entonces lo asignamos como carácter. Definimos la siguiente variable, que en este caso es f, que es la flexibilidad de la persona en centímetros. Entonces en ese caso sí lo definimos como real, ya que tenemos decimales y tenemos números entre intervalos. Retomando, entonces seguimos con la siguiente instrucción: dar la sentencia. Entonces damos acá en escribir. En esta opción tenemos que abrir comillas y decimos ingresar género correspondiente, ya sea masculino o femenino. Entonces esos ya son nuestros dos caracteres que vamos a usar para esta sentencia. Entonces le damos leer en nuestra variable, que en este caso es género, y hacemos lo mismo con la variable f, que es la flexibilidad de la persona. Entonces ingresar nivel de flexibilidad que obtuvo. Entonces, para mayor comodidad, para que la persona pueda entender cómo es el procedimiento, entonces voy a copiar la tabla acá en PCIN. Y pues mientras hago eso, seguimos con el proceso del pseudocódigo. Entonces aquí ya tenemos la tabla ya presentada. Entonces, pues como podemos ver acá, entonces pues empezamos a clasificar cada uno de los datos. Y nos dará como resultado si la flexibilidad es excelente, bueno, promedio, escaso o pobre. Algo muy importante que se me faltó acá es leer la variable f. Un signo mal marcará error y no me mostrará los resultados que queremos obtener. Entonces esto ya no lo necesitamos, ya tenemos esta parte. Entonces para las estructuras de control selectivo tenemos dos comandos: el sí entonces y el según. En este caso voy a usar el según y voy a clasificar la variable género. Como opción 1, masculino. Se cierra entre comillas, entre una comilla. Y la opción 2,
femenino. Entonces, al tener esos dos variables, esto ya no es necesario y empezamos a clasificar ya el género y el resultado que obtuvo en flexibilidad en centímetros. Algo muy importante también es decir en centímetros. En centímetros. Entonces masculino, acá vamos a usar un comando diferente al segundo, entonces vamos a usar el comando sí. Entonces acá en el sí marcamos, tenemos nuestra variable como real, que son los números que nos muestran acá en la tabla. Entonces, como son intervalos, ponemos al principio f es mayor o igual a 52.51. Entonces esto representa que el nivel de flexibilidad es excelente. Entonces le vamos a escribir nivel de flexibilidad. Ay, qué pena por el error. Nivel de flexibilidad excelente. Cerramos comillas y seguimos con la siguiente variable. Acá no es necesario poner la sentencia de que es f, porque pues ya tenemos como dato pues al principio que damos, y como nos representan intervalos, entonces pues podemos revisar la tabla y mirar en qué intervalo se encuentra nuestro valor que colocamos en la variable f. Después de eso nos ubicamos en el sino y volvemos a poner nuestro comando sí entonces, para seguir con el siguiente dato que es en bueno. Entonces acá, si f es mayor o igual a 45.52, usamos un operador lógico para que nos dé los dos valores que tenemos ahí. F es menor o igual a 52.40. Y entonces escribir nivel de flexibilidad. Bueno. Entonces así seguimos con todas nuestras variables y pues al terminar les mostraré cómo nos queda nuestro pseudocódigo. Volviendo otra vez, algo que quiero recalcar es que llegando a la parte final de nuestro pseudocódigo, en este caso para el género masculino, después de denotar todas estas variables que van desde escaso hasta excelente, no es necesario denotar la parte de pobre, porque pues ya estos valores los tomará que su nivel de flexibilidad es pobre. Y pues seguimos con el género femenino, hacemos lo mismo, cambiamos las variables y lo que corresponde para el género femenino y así sucesivamente. Y les mostraré al final cómo nos queda para ejecutar y cómo nos queda nuestro diagrama de flujo. Entonces, como podemos observar, ya tenemos nuestras variables clasificadas tanto para masculino como para femenino. Igual, exactamente igual lo que hicimos anteriormente. Damos nuestra sentencia y por último, de otro modo, si digamos ponen un dato equivocado, entonces ponemos a escribir intente insertar los datos nuevamente. Y acá tenemos como resultado nuestro pseudocódigo para el problema. Entonces le damos ejecutar, ingresar género correspondiente, ya sea masculino o femenino. Ingresamos masculino, ingresar el nivel de flexibilidad, digamos que 40, y entonces su nivel de flexibilidad se encuentra en el promedio y pues exactamente corresponde con lo que estábamos deseando. Y así pues tenemos con nuestro pseudocódigo y pues la ejecución que nos da. Y muy importante, pues la ejecución iniciada tiene el algoritmo un inicio, después definimos las variables, damos las sentencias, en este caso estas son las sentencias, las instrucciones a seguir y por último el final
del algoritmo, que ya sería el resultado que queremos obtener. Entonces, para observar el diagrama de flujo, le damos en esta parte y podemos observar más detalladamente cómo es el comportamiento del algoritmo. El inicio, definimos las variables, después damos las sentencias y por último nos da el fin del algoritmo. Entonces esto era lo que quería presentar como control de selectivo, la estructura de control selectivo. Esta es una forma de tantas que hay, porque al fin y al cabo es una forma de poder ver, de analizar el problema y de escoger el mejor camino para resolver el problema de la mejor manera que entendamos. Entonces, hasta que termina mi explicación. Es un gusto explicar este tema, y ya que resuelve muchas dudas que tienen las personas al iniciar con las estructuras de control selectivo. Muchas gracias por su atención y gracias. Hasta luego.